Hola, ¿cómo están a todos? Recién nos saludamos, pero nos vamos a volver a saludar. Les doy la bienvenida y les agradezco un montón el tiempo de compartir juntos, que es muy lindo. Vamos a... la idea hoy de este encuentro es hablar un poquito de Jung, y, o sea, es hablar de Jung para hablar de Circe, o hablar de Circe para hablar de Jung, las dos cosas. Entonces, en primer lugar, quería contarles por qué Circe, por qué en este momento, y a mí me gustaba mucho esta parte de la historia de Circe. eh, es una oceánide, Circe, eh, porque es hija del dios Océano, y es una especie de ninfa, o sea, no tiene el mismo poder que las otras que diosas como Atenea, que las olímpicas, ¿no? Circe es hija de Océano y Perseo, Peresis, y contarles un poco que me parecía importante porque Circe lo que nos va a mostrar todo el tiempo en Odiseo es el tema del destino y el tema de la introspección y de la transformación. Y entonces tomarlo desde ahí, me parecía que también Jung es importante en este momento, tiene mucho para decirnos en esta época. Tiene mucho para decirnos porque Jung, para hacer su teoría, se basó en las tradiciones antiguas. Y entonces les voy a mostrar primero una diapositiva, así lo vemos a Jung. Y ya, ¿no? Jung nació el 26 de julio de 1875 y murió el 6 de junio de 1961. Les quiero mostrar una frase y que él dice, nuestra psique está configurada de acuerdo a la estructura del universo. Y lo que sucede en el macrocosmos sucede de igual manera en los lugares infinitesimales y más subjetivos de la psique. ¿Qué es lo que pasa? Jung, cuando empieza a desarrollar su teoría, era un gran estudioso de las tradiciones antiguas. Y en las tradiciones antiguas, si nosotros pensamos el hombre en el principio, en el origen de la vida, digamos en la antigüedad, en Grecia, los celtas, ¿no? Las diferentes en el Islam también, ¿qué es lo que pasaba? Estaba en comunión permanente con el entorno. Nosotros estamos acostumbrados a vernos de una manera aislada. Empezamos a pensar en quiénes somos a partir de nuestro cuerpo. Entonces, miramos nuestro cuerpo y decimos, yo soy. Y eso nos hace sentir que estamos recortados del otro, que somos un ente individual. A la vez, fíjense, si nosotros pensamos respecto del alma, el alma es entendida como algo que está dentro de nuestra cabeza o de nuestro corazón. Vieron que uno lo piensa así, y lo piensa en términos corporales, porque no nos damos cuenta hasta qué punto el tener un cuerpo nos determina a pensar. Y por ahí, el alma es algo que está dentro nuestro, pero que también nos envuelve. También algo de nuestra alma puede quedar en otros lugares, ¿no? Entonces, en la antigüedad, el hombre estaba constituido por una parte corporal, por una parte del alma, y por otra parte que era el espíritu. El espíritu era esa parte que resonaba con el cosmos, ¿sí? Y que hacía que era nuestro pedacito de universo, nuestro pedacito de cosmos. Y el alma era lo que conectaba el espíritu con el cuerpo. Con el correr del tiempo, por un lado por todo lo que fue la tradición judeo-cristiana, y luego también a partir de la razón y del nacimiento de la ciencia, empezó a pensarse en una psique, y cuando empezó a pensarse en una psique, es como que cada vez el alma quedó de lado
y cada vez empezamos a pensar, ¿no?, en términos de comprobación experimental a las personas. Entonces, esto de pensar en términos de comprobación experimental a las personas hizo que dejáramos de lado, por un lado, todo lo que no se ve, todo lo que no se puede comprobar. Y verdaderamente a mí me parece una idea muy soberbia pensar que lo que nosotros no vemos no existe. Entonces, estamos regulados por un montón de otras fuerzas de las que no alcanzamos a ver. Y eso es lo que Jung desde un principio comprendió por todo el estudio que él había hecho de la antigüedad, ¿no?, de que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Y este mundo invisible tiene mucha energía y una gran potencia también. Entonces, él lo que trata es de ver a un hombre más holístico, más completo, ¿no?, en donde el universo también forma parte de nuestra vida. En este momento es un tiempo en donde ustedes fíjense, ¿no?, yo como psicóloga a veces recibo consultas de personas que tienen una, entre comillas, diríamos, afección psíquica, ¿no?, como decir una fobia, un ataque de pánico, algo así, pero también hay muchas personas que consultan y se preguntan y quieren conversar sobre otros temas que tienen que ver con dolores del existir, con no sentir de qué se trata el sentido de la vida, con un tedio de la vida porque no encuentran cuál es su lugar, ¿no?, con un montón de otros temas que no tienen que ver específicamente con lo que la ciencia psicológica da respuesta y lo que busca todo el tiempo dentro de lo que se llamaría patologías o trastornos. Entonces, a mí me gustaba porque Jung en esos términos desde el principio busca tratar de devolver el alma a la psicología. Entonces, él empieza pensando, fíjense, hay muchos temas, pero nosotros nos vamos a concentrar en dos temas en particular. Un tema tiene que ver con esto de lo invisible y lo visible. Y otro tema tiene que ver con esto de estar recortados y formar parte de un mundo que es mucho más que uno. Esos dos temas están unidos por lo que es el alma y por lo que es el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice Jung al respecto, ¿no? Esto que veíamos recién nos muestra, ¿no?, que él, desde esto de pensar en el universo, en lo macro y lo micro, también hace pensar, ¿no?, que nosotros no solo somos una psique personal, ¿no?, que la hemos ido desarrollando a partir de todas nuestras experiencias de nuestra vida, sino que además ya cuando nacemos formando parte del alma del mundo. Y desde esta idea de que nacemos formando parte del alma del mundo, es que Jung piensa que ya nacemos con un inconsciente, que es un inconsciente colectivo. Entonces, él piensa en este inconsciente colectivo y les voy a mostrar, espero no cometer el mismo error nuevamente, porque me parecía que que queda más clara, ¿no?, esta imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen, Jung lo que nos muestra es, tenemos una conciencia, un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, que también lo podemos ver de esta manera, fíjense. A partir de que nacemos ya con un inconsciente colectivo, empezamos a desarrollar la conciencia desde lo que vemos, desde las experiencias que vamos teniendo, o sea, en contacto con el mundo externo, a partir de todo lo que nos van enseñando que somos, que debemos ser, ¿no? Porque ya cuando nacemos como parte de una cadena generacional. Entonces, antes de ser concebido aún, ya estuvimos siendo pensados. Y cuando estuvimos siendo pensados, ya tuvimos asignado un lugar en nuestro linaje, ¿sí? Con los pros, los contras, deseos para nosotros,
Y entonces, cuando nacemos, vamos a ser vistos de acuerdo a todas esas expectativas. Y a partir de ahí vamos a crear nuestra conciencia, y todo lo que somos y que no forma parte de esas expectativas, probablemente lo reprimamos, así como experiencias tristes, ¿no? Y así como un montón de otras circunstancias lo vamos a reprimir y va a formar parte de nuestro inconsciente personal. Pero además de tener este inconsciente personal, tenemos un inconsciente colectivo, y este inconsciente colectivo es lo que hace que todos tengamos este inconsciente colectivo que forma parte del alma del mundo y que está constituido por los arquetipos. ¿Qué los arquetipos qué son? Son ciertos patrones que ya tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, y que estos patrones se muestran en imágenes, y a la vez de que se muestran en imágenes, en escenas, en mitos y en sueños. No en todos los sueños, pero en muchos sueños, los sueños arquetipales nos muestran los arquetipos, igual que la mitología, la religión de la antigüedad, ¿no? Todo esto que nos va mostrando imágenes que se van transmitiendo de generación en generación. A la vez, también lo que constituye, lo que está formando todo lo que nosotros somos, es el sí mismo. Y acá, una cosa que dice Jung es que el sí mismo tiene que ver con Dios adentro nuestro. Porque cuando, por ejemplo, los griegos en la antigüedad tenían a sus dioses formaban parte de su vida cotidiana. Entonces, rendirle culto a Afrodita era rendir culto a la sexualidad. Y pensar que uno nunca pensaba yo no creo en Afrodita, porque no creer en Afrodita era no creer en la sexualidad, era la diosa de la sexualidad. Rendirle el culto a Eros era rendirle culto al amor, rendir culto a Zeus era todo lo que tiene que ver con el padre, Atenea la sabiduría, ¿no? A la guerra en Ares, era todo lo que formaba parte de nuestra vida y que le rendíamos culto a esos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y de la misma manera, nosotros, al tener un espíritu y ser conscientes de eso, también formábamos parte de esta idea de Dios. Y entonces Dios estaba dentro nuestro. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la tradición judeo-cristiana, empieza a haber como una separación entre lo que es el hombre y Dios. Entonces dejamos de tener Dios adentro nuestro. Y eso es lo que Jung, y luego también todo lo racional, ¿no? El siglo de las luces, ¿no? Y toda esta idea más positivista que empieza a tener una idea de ciencia, olvida que nosotros también somos Dios. Y entonces lo que Jung de alguna manera intenta es recuperar ese aspecto en el cual nosotros somos Dios. Tenemos a Dios adentro, tenemos una imagen de Dios, o sea, el sí mismo, que sería, el sí mismo es como es nuestra misma esencia que tenemos, que está enrollada, yo diría, cuando nacemos, y que a lo largo de la vida la vamos a ir desplegando y desenrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, esta idea es como que forma parte ya, forma parte de todo, de nuestro inconsciente colectivo, de nuestro inconsciente personal, de nuestra conciencia, y es nuestro yo el que tiene que permitir que este sí mismo, esta esencia que nosotros somos, se despliegue. Hay una decisión de la persona de escucharse y de permitir que salga lo más esencial de uno. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cada uno de nosotros nacemos en una época, en una familia, en un medio en donde se esperan ciertas cosas de cada uno. Y quizás eso que se espera de cada uno no sea lo que nosotros tenemos que desplegar esencialmente. A esto era a lo que se refería Jung. Y entonces es muy difícil, hay veces que lleva toda una vida llegar a escuchar esta esencia, ¿no? Y
tener la valentía, ¿no?, de luchar por ella, y el coraje de pelear por lo que uno es esencialmente. Eso es lo que propone Jung. Y en ese sentido, ¿no?, él lo llama el proceso de individuación, que se asimila a lo que es en los mitos el camino del héroe. Y en ese sentido, el proceso de individuación lo que tiene que ver es con ser indiviso. Porque me gusta aclararlo, porque cuando uno dice proceso de individuación parece ser que uno se convierte en individuo. No, es que uno sea indiviso. Y que uno sea indiviso significa ese camino en el cual yo integro todo lo que yo soy. Y todo lo que yo soy tiene que ver con que no soy solamente una mente, también soy un cuerpo, soy sensaciones, soy emociones, soy intuiciones, soy acciones, ¿no? Soy un montón de funciones que no es solamente lo que pienso o lo que siento, o el cuerpo que tengo. Y en ese sentido, fíjense, ¿no?, nosotros tenemos un montón de imágenes, y por ejemplo, la imagen de Cristo en la cruz, de lo que nos habla es de esto mismo, es de un ser atravesado por los 4 elementos, por la tierra, por el aire, por el fuego, y tierra, aire, fuego, y ¿quién me falta? Agua. Bien, Adriana, gracias. Y el agua. Y de eso habla, ¿no?, Cristo en la cruz, y eso, digamos, es a lo que Jung dice que deberíamos tender, es a una integridad con una posición ética, por supuesto, pero a integrar lo que somos, no a reprimir aspectos nuestros, ¿no? Y es un camino que hacemos toda la vida, al que nunca vamos a llegar, por supuesto, pero que es siempre nuestra tendencia. Dentro de lo que sería esto, tenemos entonces lo que pasa con respecto a los mitos. Recién les decía, los mitos del héroe hablan, ¿no?, y muestran en paralelo, muestran con imágenes lo que sería el camino del proceso de individuación. Y a la vez todos, en todos los arquetipos, en todos estos patrones que tenemos, también están los mitos, ¿no?, con diferentes imágenes. Y estas imágenes, estos arquetipos, son símbolos. Y esto a mí me gustaría señalarlo, porque lo que es símbolo, Campbell, en relación a los símbolos, decía, hay cosas en la vida de las cuales se puede hablar, hay verdades de las que se pueden decir, que son las verdades más superficiales, decía. Hay otras verdades que es más difícil y que por ahí se pueden mostrar con imágenes. Y hay otras verdades muy profundas, con las cuales nunca se terminan de decir con palabras. Y eso es algo que pasa, que es lo que muestra el símbolo. Vieron que a veces uno siente algo muy profundamente y todos tenemos palabras que nos acercan a expresar esa experiencia, pero nunca podemos terminar de definirlas. Experiencias, sensaciones, intuiciones que tenemos, que no podemos terminar de definir, porque en realidad de lo que se tratan estas experiencias es que se tratan de lo más profundo, porque también, ¿qué es lo que pasa con los mitos? Los mitos fueron surgiendo desde que surgió la historia de la humanidad, ¿no? Desde que el hombre pudo pensar y expresarse, empezó a construir mitos. Y los mitos eran la manera que tenía el hombre de tratar de dar cuenta de las preguntas más profundas, que son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros hoy, que tienen que ver con por qué existimos, por qué hay gente que se muere, por qué las personas malas a veces viven y por qué hay personas muy buenas que se mueren jóvenes, por qué hay personas que viven situaciones tan trágicas. O sea, hay muchas preguntas que nos hacemos para las cuales no tenemos respuesta, y desde la antigüedad el hombre lo que hizo fue tratar de encontrar explicaciones a esas preguntas, y a partir de esos intentos de explicaciones surgieron los mitos. Entonces, por eso, de eso se trata el símbolo, de una imagen, ya sea con palabras, ya sea con
con imagen, con dibujo, con fotografía, con lo que uno quiera, con una escena, ¿no? Que trata de dar cuenta de una de las verdades profundas, ¿no? De algunas. Entonces, se pueden comprender de una manera, se pueden comprender de otra. A veces hay épocas en donde se comprenden de una manera que tienen que ver con la mentalidad de la época, la cultura de esa época, y en otras épocas se comprenden de otra manera y se interpretan de otra manera, pero siempre están de alguna manera latente, ¿no? Y pulsando para ser vistas. Entre todas estas imágenes tenemos una imagen que es la de la maga Circe, que se le llama la maga Circe, ¿no? Se le llama la maga. Se le llama la maga porque logra la transformación. Entonces, vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Hemos visto por qué vamos a articular Yun con Circe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La maga Circe es, como les decía, una oceánide que vive en una isla, que es la isla de Ea, ¿no? Y allí está ella, y tiene unos lobos y unos leones que están domesticados, ¿no? Y tiene la capacidad de transformar a los seres con brebajes que ella les da. Ella además tiene una varita, una vara, no vamos a decir varita, una vara, que se supone que es una vara de madera, de un tronco, ¿no? Y esto para hacer la diferencia con Hermes, que Hermes también tiene una vara, pero Hermes tiene una vara de oro. Entonces, la maga Circe tiene una vara, que es una vara de un tronco. Y conocemos desde la antigüedad a la maga Circe, la conocemos primero por el mito de Jasón y los argonautas, que es anterior a la Odisea, ¿sí? Este mito es anterior y tiene, ¿cómo es? Tiene tiene varias referencias, ¿no? Hay varios autores que lo escribieron, pero el que nosotros conocemos es el que fue escrito 3 siglos antes de Cristo por Apolonio, que es el más completo, ¿sí? Hay otros antes, Eurípides tiene, o sea, hay otros autores que la nombran, porque nombran Jasón y los argonautas. Y luego, en donde mejor vamos a conocerla y vamos a escucharla, y a escuchar su voz, va a ser en la Odisea. En Jasón y los argonautas, solamente decirles que Jasón y los argonautas es la historia en donde aparece Medea, y Medea es sobrina de Circe, porque el papá de Medea es Eetes, que es uno de los hermanos de Circe. Circe tiene 3 hermanos, Perses, Eetes y Pasífae, que es, ¿se acuerdan? La que se casó con el rey Minos. Circe es parte de esa cofradía, y Eetes es el que le dice a Jasón que para darle el reino tiene que traer el velloncino de oro. Y ahí aparece Medea, que es la hija de Eetes, que se enamora de Jasón, lo ayuda y después mata a los hijos, ¿no? Pero en un momento que ellos huyen, cuando ellos están huyendo, y Eetes los está persiguiendo, los va a perseguir, lo que hace Medea es proponerle a Jasón que maten al hermanito menor de Medea, al hijo de Eetes, y lo descuartizan y tiran todas sus partes en el agua para que Eetes pierda tiempo buscando y recogiendo todos los pedazos. Ese crimen, que es terrible, ellos necesitan que sea limpiado. Entonces van a Ea a encontrarse con Circe y a pedirle que ella los limpie sin saber quiénes son ellos, ¿no? Sin saber cuál es el crimen, pero sabiendo que es un crimen terrible que han cometido y por eso necesitan esta limpieza. Circe los limpia, y ahí hay como una conversación entre Medea y Circe, y después ellos ya no se quedan, ya se van. Esa es la única
parte en la única intervención en ese mito que hace Circe. Y luego, en la Odisea, hace otra intervención que es mucho más profunda para mí, ¿no? Y me gusta más y está más desarrollado, y en donde vemos más la personalidad y la función de Circe, que aparece entre los cantos 10, 11 y 12, ¿no? En el 11 prácticamente no, pero en el 10 es cuando aparece. Acuérdense que la Odisea son 24 cantos, ¿no? Y la Odisea tiene que ver con este viaje que hace Odiseo, que termina la guerra de Troya y queda vagando hasta que en un momento, ¿no? Está vagando y no puede volver, y va de acá para allá con toda su embarcación, y hay un momento que los dioses se juntan y que Atenea les dice a su padre Zeus, porque están todos en el palacio de Zeus, le dice: por favor, papá, deja que Odiseo vuelva. Y entonces los dioses, que están cansados en ese momento de que la gente les eche la culpa de todas las desgracias, deciden que para que eso no suceda, van a ayudar a que Odiseo vuelva de una vez a su tierra Ítaca. Y esto es la historia de Odisea. O sea, no es la historia de Troya, sino una vez que se terminó la guerra de Troya, el tiempo que Odiseo va a tardar en regresar, ¿no? Y antes de meterme en esa parte, contarles que lo conocemos a partir de esto, también la conocemos a partir de Plutarco. Plutarco en sus escritos también, y hay una frase que me gustaba compartirles de Plutarco en relación a Circe, que dice así, fíjense, dice: pues ni a Circe le sirvieron los que había hechizado, ni pudo valerse para nada. Lo que hace Plutarco es, por un lado, hablar de los hombres y lo animal, ¿no? De las potencias de lo animal, que ahí hay como una referencia a Circe, y luego les dice a las mujeres, les aconseja que no preparen brebajes para enamorar a los hombres. Entonces, de ahí es esta frase que dice: pues ni a Circe le sirvieron los que había hechizado, ni pudo valerse para nada de estos que habían sido convertidos en cerdos y en asnos. Sin embargo, a Odiseo, que mantuvo el juicio y trató con ella con sensatez, lo amó extraordinariamente. Entonces le dice que si las mujeres intentan hechizar a los hombres, se quedan casi más que sin hombres, porque los convierten en seres pasivos. Entonces, por eso no recomienda, ¿sí? Y luego, otra cosa que sucede con Circe es que hay cantidad de estudios y cantidad de trabajos en relación a Circe. Tanto en la antigüedad siguen otras referencias, imágenes, y en la Edad Media también, y en general, en lo que es la Edad Media, el Renacimiento, la imagen que prioritaria respecto de Circe es que es una bruja, que es el mal, ¿no? Que es lo que te hace perderte, ¿no? Que es, sí, lo que te hace perderte, que es maléfica, traicionera, tramposa, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ¿no? con esto que hace que uno no siga con su destino, ¿no? Y esto, piensen, ¿no? Que en la Edad Media está, por un lado, la iglesia, por el otro lado es cuando es la casa de brujas, ¿no? Con lo cual, lo que vamos a ver, a mí me da la sensación, ¿no? Que todo esto que se habla y se escribe en relación a Circe en esa época tiene mucho que ver con una época en la cual el destino solo tiene que estar fijado por Dios desde la religión, y entonces es imperioso descalificar a una mujer que puede ser una diosa que teje el destino y que ayude a un hombre a ir al Hades y volver, por ejemplo, que es lo que hace Circe. Entonces, en toda esa época, Circe es vista como la perdición y como el mal, porque hay un solo Dios, que es Dios y Jesús, ¿sí? Dentro de lo que es la Edad Media y el Renacimiento. Está esa mirada, y hay otra mirada que va surgiendo también un poco, que es
una mirada que tiene que ver con la incomprendida, ¿no? En donde a Circe se la ve como la víctima de Odiseo, en tanto una mujer que quería una relación amorosa, que continúe, y Odiseo se va y la deja, y pasa a ser una mujer de un momento, ¿no? Que en realidad, fíjense, ¿no? Es esto lo que pasa, y a mí me gustaba por eso mostrarlo también, porque esto es lo que pasa con los arquetipos, que los arquetipos no es que son complejos, no es que son lineales. Entonces, en una época se puede tomar un aspecto y en otra época se puede tomar otro, y tiene que ver con lo que nosotros, ninguna de las dos cosas son mentira, pero las dos son incompletas. Y son incompletas y ni siquiera las dos hacen un todo. Es mucho más Circe que todo esto que se fue hablando, porque es cuando el símbolo se va transformando como en signo, y ahí se convierte en un estereotipo. Entonces, eso pasa en la Edad Media, y hay unas imágenes que tienen que ver un poco así con la modernidad, con esa época, que me gustaría mostrárselas, porque representan un poco, ¿no? Y además de que hay, acá les muestro una, Dante la nombra en la Divina Comedia, pero la nombra muy de costado, ¿no? En un momento cuando Virgilio, ¿no? Van en el canto 26 y se encuentran con Odiseo, ¿no? Y entonces a unas preguntas que le hacen, él dice: cuando me separé de Circe, que sustrájome más de un año allí junto a Gaeta, antes de que así Eneas la llamase. O sea, Gaeta era la isla que después decían que era donde estaba Circe, ¿no? Pero entonces es que Circe me sustrajo más de un año. O sea, Circe es la que lo apresó. Dice: ni la filial dulzura, ni el cariño del viejo padre, ni el amor debido que debiera alegrar a Penélope, vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo y el vicio y la virtud de los humanos. Y es por eso que está en el infierno, ¿no? Por toda su... Y que Circe fue parte, ¿no? Es como que la idea que da Dante en este sentido es que ese camino, ese encuentro de Odiseo con Circe es lo que quebró su destino, y que todo empezó mal y siguió mal a partir del embrujo, el hechizo de esto que le mostró Circe, ¿no? Con lo cual no es Odiseo el culpable, sino que la culpable es Circe. Y teniendo en cuenta esto, fíjense, esta es una imagen dentro de todo linda, ¿no? De Circe. Acá hay otra, fíjense, de Edward Burne-Jones, en donde muestra cómo Circe le está poniendo en, ¿no? Tiene los animales ahí a su cosa, y cómo está poniendo el veneno, que es con el que va a hechizar a sus invitados. Y esta otra imagen que me parece increíble, ¿no? Que es de Arthur Hacker, que fíjense, ¿no? Cómo es ella, ¿no? Que tiene que ver con algo de esto de lo que se hablaba y se refería en torno a Circe, que es como todos terminan estando muertos, casi, ¿no? Arrodillados, sin vida, tratando, ¿no? De observar, ¿no? Este espejismo que es Circe, que en realidad es la que los lleva a este estado. Me gustaba mucho mostrarles esta imagen. Y hay una, frase de Jung, que ahora vamos a verla, que es: hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y esto es un poco la manera en la que se la ve a Circe en muchos momentos de la historia, ¿no? Como que ella es la causante de un destino que en realidad tiene que ver con la falta de conocimiento de cada uno. Respecto de Circe y Odiseo,
Circe y Odiseo, es así. Odiseo vieron que tiene que volver y va pasando por a lo largo de su viaje, va teniendo diferentes aventuras que tienen que ver con la manera en que el alma se puede limpiar para llegar a su hogar. O sea, llegar a su hogar es llegar a sí mismo. Y Odiseo uno lo podría pensar como un héroe de conocimiento. Así como a Aquiles se lo puede pensar como un héroe de acción, Odiseo es un héroe de conocimiento y toda la Odisea está llena de muchos símbolos. Entonces, Odiseo venía, ¿no? Ya cuando llegamos al canto 10, viene que ya pasó por un montón de aventuras, ¿no? Pasó, por ejemplo, llegaron a la isla de los latófagos, donde comían lo que los isleños les ofrecían, ¿no? Esas plantas que hacían que perdieran su memoria. Entonces, esto lo que indica es que si uno pierde la memoria, si uno no sabe quién es, uno no puede llegar a ningún lado, ¿no? Es las cosas que hacen que se pierdan. Entonces Odiseo los tiene que agarrar a los tripulantes, los tiene que atar, los tiene que llevar a la fuerza, aunque ellos no quieren, porque ellos ya se quieren quedar en ese magma perdidos. Después se encuentran con Polifemo. ¿Se acuerdan? Polifemo era ese gigante que tenía un solo ojo y que de alguna manera representa esos aspectos de nosotros mismos que dejamos crecer indefinidamente y que nos gobiernan a nosotros, ¿sí? Porque han crecido mal y porque no hay un yo que los pueda gobernar, no hay una cabeza que los ordene, ¿no? Y por eso también Polifemo tiene un solo ojo, porque no tiene una visión de todo. Y por eso es que, ¿qué es lo que hace Odiseo? Cuando Polifemo le dice, ¿quién eres? Odiseo le dice, soy nadie. Y entonces, después de que Polifemo se comió a algunos de los compañeros de Odiseo, juntos Odiseo arma una unión con ellos y le atraviesan, ¿no? con una vara, le atraviesan el ojo, lo dejan ciego, y Polifemo empieza a gritar, nadie me ha herido, nadie me ha herido. Entonces vienen sus amigos y le dicen, ¿qué te pasa? Y él dice, nadie me ha herido. Y entonces le dicen, ¿y por qué me hinchás? Entonces no molestes más, andate. Y se van y no le dan bolilla, ¿no? Y entonces ahí una de las cosas que vemos es cómo se dice también Odiseo el astuto, ¿no? Porque es la astucia sobre la fuerza. Y por otra parte, cómo Odiseo no lo mata a Polifemo, porque no es que ese aspecto no es parte de la personalidad. Si pensamos que toda la Odisea, que todas las aventuras y las escenas tienen que ver con Odiseo, ese aspecto de Odiseo está bien que siga formando parte de él. Lo que pasa es que hay alguien más que tiene que mirar por él y que lo tiene que cuidar, ¿sí? Y no puede crecer solo. Entonces, el único problema acá es que cuando Odiseo se está yendo, que ya venció y todo, se da vuelta, y acá hay algo del ego, y le dice, soy Odiseo. Polifemo era hijo del dios Poseidón. Entonces Polifemo ahí empieza a gritar, padre, padre, por favor, vengame, ¿no? Y entonces ahí, por ese grito del ego de Odiseo, en el último momento, cuando ya no era necesario, es que a partir de ese momento Poseidón no lo va a dejar en paz a Odiseo y va a hacer todo para que Odiseo no pueda llegar a Ítaca. Entonces, tiene otras idas y venidas, ¿no? Otras experiencias hasta que terminan recalando en una isla. En esta isla, como ya les pasaron muchas cosas, lo que hace Odiseo es separar en dos grupos. Él queda a cargo de un grupo y en otro grupo queda Euríloco. Entonces, él le propone a Euríloco y a sus hombres que vayan a ver esa isla de qué se trata. Cuando van a ver la isla, lo que ellos ven, se encuentran primero se asustan porque van a encontrar estos leones y estos lobos que
que se acercan a ellos todos mansitos. Entonces hay algo acá como de lo siniestro, ¿vieron? Que ellos, los lobos y las fieras estas no les hacen nada, pero justamente eso los aterra más que si les hicieran. Hasta que llegan a donde está, al castillo de Circe, y acá hay una frase que me parecía increíble, y que dice, a ver si está acá, acá. Apenas llegan, ven, percibíase allá adentro el cantar bien timbrado de Circe, que labraba un extenso divino tejido, cual suelen ser las obras de las diosas, brillante, sutil y gracioso. Entonces, acá, fíjense, por un lado esto de Circe con su canto, pero más importante, Circe con el tejido. Porque en todos los mitos y en todas las historias siempre hay algo del uso del tejido que tienen las diosas, que tejen, ¿no? Y el tejido siempre hace referencia al destino, a las moiras, que vieron que las moiras se trata de que cuando alguien nace empiece el hilo y alguien determina por dónde va el hilo y alguien determina, y a otra de las moiras determina cuándo se corta, ¿no? Y que ni siquiera Zeus podía determinar y podía interferir sobre el destino. Entonces, fíjense que acá dice, ¿no? Está tejiendo un telar divino. Entonces, cuando está tejiendo un telar divino, vemos que esta diosa se posiciona en un lugar que tiene que ver con el destino. En esta misma obra, acuérdense, ¿no? En la Odisea, que hay otra que teje, que va a ser Penélope. Pero Penélope, fíjense, Penélope lo que va a tejer todo el tiempo, va a tejer y destejer la mortaja de Laertes. Laertes es el padre de Odiseo. Ella tiene los pretendientes y para no casarse con ninguno, les dice que tiene que tejer la mortaja de Laertes. Entonces, durante el día la teje, a la noche la desteje y así pasa 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Esta idea de Penélope, de que teje y desteje, nos hablaría más, fíjense, al tratarse de una mortaja, nos hablaría más de un alma, porque Penélope no es una diosa, es un alma que va pasando por diferentes reencarnaciones. Entonces, teje una vida, teje otra, desteje, teje, destreje, treje. ¿Sí? Entonces es, mientras Odiseo va haciendo su viaje, Penélope es el alma que va atravesando las diferentes reencarnaciones hasta llegar a un punto, ¿no? De ya de pulcritud, ¿no? De ya llegar como a la cima. En cambio, la diosa está tejiendo como de una manera como hacen las diosas en la divinidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo universal, está tejiendo como el alma del mundo y el alma de cada uno, de esa manera sutil, brillante, como hacen las diosas. Entonces, lo primero que sucede, ¿no? Es que estos hombres entran, invitados, le piden que los acobije, ¿no? Y Circe los invita amorosamente y les da de comer, dice que les da harina, agua y miel y también vino, ¿no? Y que una vez que ellos terminaron de comer, ella agarra y con su vara los toca a cada uno y los convierte en cerdos y los hace ir a una especie de celditas, ¿no? En donde les da bellotas, ¿no? Pero que ellos, fíjense, se ven todos como cerdos, pero no pierden la mente, porque hay otros momentos en donde se dice que Circe hace que uno se olvide, pero ellos en este caso no se olvidan, recuerdan quiénes son, pero están transformados en cerdos y lloran, lloran, lloran. ¿Qué es lo que pasó acá? Euríloco, como estaba desconfiado, no entró. Entonces ve que sus hombres no salen, ve que no los ve más, y vuelve corriendo a la embarcación a hablar con Odiseo y a decirle lo que pasó. Que le dice lo que pasó, pero no que se han transformado porque no lo sabe. O sea, le dice, desaparecieron, nunca más los vi, y les dice, por favor, huyamos. Entonces,
Odiseo le dice, de ninguna manera, yo sin mis hombres no me voy a ir, no los voy a dejar abandonados, los voy a ir a buscar. Y se prepara para irse. Cuando Odiseo se prepara para irse, mientras va en el camino, se encuentra con Hermes. Hermes aparece como un joven, con su vara de oro, pero es un joven. Y le pregunta dónde va, Odiseo le cuenta, y entonces en ese momento Hermes le dice, yo te voy a dar algo para que ella no te transforme en cerdo. Te voy a dar esta raíz, que es la raíz de la planta moli, y Odiseo mismo cuenta que la arranca de la tierra de una manera que ningún humano lo hubiera podido arrancar, que es una raíz negra. Entonces, no dice, en la obra no dice si la toma antes, si la toma después, no dice nada, pero dice solamente que con esa raíz él va a estar bien, ¿no? Y le dice, cuando ella te quiera tocar con la varita después de darte de comer, vos lo que tenés que hacer es sacar tu navaja, hacer como que la vas a matar, ella se va a asustar, vos, y te va a decir que te acuestes con ella. Y vos, para acostarte con ella, le tenés que pedir que primero te prometa que no te va a quitar tu fuerza, ¿sí? Que no te va a castrar, por ejemplo, ¿sí? Y entonces no podés no acostarte con una diosa, no podés negarle a la diosa su deseo, pero le tenés que advertir, dice sí, dice Hermes. Entonces eso es lo que hace Hermes cuando va. La diosa se asusta cuando él dice, y entonces le dice, ¿quién sos vos? Si todos los hombres cuando yo los toco con mi varita se transforman en cerdos, ¿cómo es que vos no? ¿Será que sos Odiseo del que alguna vez me hablaron que iba a venir? Y él le dice que sí, y entonces ella le dice, bueno, vamos a mi habitación. Y él le dice, no, no, hasta que no me prometas que no me vas a quitar la fuerza. Y entonces, fíjense, ¿no? Si nos ponemos en este momento de la Odisea, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, lo que vemos es que todos estos otros hombres, cuando se encuentran con la diosa, uno podría pensar que más allá de esto, de ese brebaje y todo eso, hay algo de esta fascinación de ella y de cómo ellos se entregan pasivamente a esa fascinación, cómo ellos se entregan a ese mundo de los sentidos que los deja a ellos paralizados, ¿sí? Y esto no es culpa de la mujer, esto es culpa de, si pensamos en términos de culpa o de responsabilidad, es culpa de que uno tiene una ansia de algo y uno se queda en la superficie de algo y se pierde en eso. Entonces, decir que ellos se convierten en cerdos es como decir que ellos dejan de ser seres humanos, que ellos pueden ver las cosas, pueden tener conciencia de lo que sucede, pero no activan y quedan encarcelados, pero quedan encarcelados por su propia fascinación. Y en cambio, Odiseo, ¿qué pasa? Encontrarse con Hermes, si pensamos Hermes, lo que significa encontrarse con esa función y significa poder darle a la situación una nueva interpretación, otra interpretación hermenéutica. Entonces, es esto, ¿no? Y la raíz negra, tiene que ver con algo de la profundidad oscura de uno mismo. Entonces, cuando Odiseo se encuentra con la diosa, se puede unir sin perder su potencia, porque tiene otra interpretación que no lo deja pasivo frente a este encuentro. Que uno podría pensar, fíjense, la diosa es potente, pero es una potencia que si uno se entrega pasivo a esa potencia, uno pierde su poder y alimenta ese poder que queda perdido. Pero si uno enfrenta ese poder con el propio poder, sin perder la integridad, ese poder se une a uno y uno aumenta su propia potencia. ¿Qué es lo que pasa si uno, digamos, toma contacto con el propio arquetipo?
Si uno, fíjense, ¿no? Podríamos pensar, de alguna manera, Hitler se encontró con ese arquetipo del Salvador y se perdió, el ser humano se perdió en ese arquetipo. Y entonces lo que tuvo la potencia fue el arquetipo en sí. Ahí ya no había persona. Ya había un arquetipo destructor que destruyó todo y lo destruyó a él también. Cuando uno toma contacto con toda esa potencia del inconsciente colectivo, uno lo tiene que hacer con mucha conciencia y con mucha profundidad de uno mismo. Entonces uno podría decir, si Circe es la diosa del destino en este sentido, encontrarse con aspectos del destino, uno puede encontrarse con aspectos del destino y dejar que el destino guíe, y que ahí es dejar que el inconsciente determine, y uno va a ser un elemento del inconsciente, porque uno mismo no conoce el propio inconsciente. Pero si uno tiene un conocimiento profundo, uno puede hacer una interpretación, uno puede interpretar en dónde está, uno no deja de pensar, no se entrega así pasivamente. Y entonces ahí uno adquiere una potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? La diosa le propone, al final lo ayuda, ¿no? Y por supuesto que todos son nuevamente transformados y todos se van a vivir al palacio de Circe, ¿no? Y se quedan ahí un año. Entonces, en la Odisea dice que hay un momento que los compañeros, ¿no? que le están pasando bomba. Hay un momento que los compañeros le dicen a Odiseo, basta Odiseo, te olvidaste de que tenemos que ir a Ítaca, volvamos por favor a Ítaca. Entonces esa noche cuando Odiseo se encuentra con Circe, le dice, diosa, por favor, vos sos muy buena, pero me prometiste que cuando quiera irme me iba a ir. Entonces te pido, mis compañeros me insisten y me insisten y me insisten. O sea, esto también lo que nos dice que hay una parte de Odiseo que le estaba pasando muy bien y que quería seguir ahí. Y hay otras partes del mismo, que son las que le dicen, no te tenés que olvidar de tu camino. Entonces, la diosa le dice, por supuesto, no te voy a retener, pero primero vas a tener que hacer algo. Vas a tener que ir al Hades, a la tierra de Perséfone. Y ahí Odiseo se pone a llorar. Esto lo cuenta él, que él se pone a llorar y entonces ella le dice, no llores, yo te voy a guiar y vas a poder ir y vas a poder volver. Entonces le va a dar todas las pistas Circe, ¿no? Le va a decir, cuando llegues a la tierra vas a tener que construir un foso nuevamente de 4 lados, y de 4 lados tiene que ver de nuevo con esto que veníamos diciendo, ¿no? Que 4 lados tiene que ver con los 4 elementos. Que va a tener que poner en ese foso va a tener que poner leche y miel primero, ¿no? Y la miel hace una referencia a las abejas. Las abejas pueden ser pensadas como la colmena, como la construcción, ¿no? Como algo parecido a un tejer y del grupo, pero también las abejas van de flor en flor, con lo cual también nos puede hablar de la transmigración de las almas, ¿no? De que de alguna manera él tiene que transformar su alma. Entonces fíjense, ¿no? De alguna manera, Circe es la gran transformadora, pero es la gran transformadora que transforma desde lo que hay. Entonces, los compañeros de Odiseo son transformados en cerdo, y Odiseo es transformado porque va al Hades y vuelve. Es otra forma de transformación. Entonces, le dice que tiene que ir al Hades para hablar con el adivino Tiresias, y que el adivino Tiresias le va a decir de qué se trata su destino. Entonces, él va a tener que ir ahí, va a tener que matar unos carneros y va a tener que tener la sangre de estos carneros, porque es como que la sangre es el conductor de la comunicación en la muerte, digamos, ¿no? Permite que se libere algo de una energía. Y él no le puede dar, la sangre esta no se la puede dar a nadie hasta que no aparezca el alma de Tiresias. Primero se la va a dar a, a
Tiresias. Y luego a todos los que se acerquen, a todos los que él les dé la sangre, van a hablar con él. Los que no le den, no le van a decir nada, ¿no? Y es como que la sangre es lo que va a permitir algo de conciencia. Y Tiresias es al único, que es anterior a Odiseo en la historia, ¿no? Es al único que Perséfone le permitió mantener su sabiduría. Por eso le dice que hable con Tiresias. Entonces, llega Odiseo, hace todo ese camino, llega y se encuentra con Tiresias. Y Tiresias le va a decir, querido Odiseo, le dice, sé que estás muy cansado, que venís dando vueltas, este viaje va a seguir siendo difícil porque hay un Dios que vos heriste a su hijo y que te va a seguir haciendo difícil y penoso el viaje. Le dice, y va a pasar, y le va contando, ¿no? Y le va a decir, por ejemplo, va a llegar un momento, vas a vivir esto, vas a vivir aquello, vas a ir a la isla del dios Helios, que es el dios del sol, y en esa isla tenés que tener cuidado porque en esa isla el dios Helios tiene su ganado y sus ovejas. Y si vos no cuidás a tus hombres, que en su ardor lastimen o coman algo del ganado de Helios, no van a poder volver y ahí se va a terminar todo. Y si eso no sucede y llegas a Ítaca, cuando llegues a Ítaca vas a encontrarte con los pretendientes y vas a tener que luchar contra ellos, ya sea por la astucia o ya sea por las armas. Pero una vez que los venzas, no te vas a poder quedar quieto. Vas a tener que agarrar el remo de nuevo y seguir otro camino, y vas a tener que ir a una tierra así, 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 qué cosa, y va a llegar un momento que yo te voy a indicar cuando te encuentres con un hombre de esta forma, que vas a tener que volver a tu tierra, hacerle libaciones, o sea, homenajes, celebraciones a los dioses y entregarte a la muerte. Todo esto se lo dice Tiresias, pero fíjense, Tiresias no le da una idea de destino inexorable, sino que le dice situaciones que van a ocurrir y que él va a decidir. Le dice, si vos no cuidás a tus hombres que en su ardor coman a los animales o los lastimen, va a pasar esto. Pero no le dice, o sea, no es que el destino es unívoco, sino que el destino son nuestras decisiones. Le muestra el futuro, ¿no? Le dice, después verás cómo haces, si luchás, si los vences, depende todo de las decisiones que tome Odiseo. Y esto, o sea, que Odiseo vaya al Hades, que se encuentre con esto, con esta sabiduría, que a la vez no solamente que es así de la sabiduría, sino que luego de que Tiresias le da toda esta información, empiezan a aparecer un montón. Aparece Anticlea, que es la mamá de Odiseo, que también está muerta, y Anticlea le dice que se murió de tristeza, ¿no? Porque él ya no estaba, que no murió de ninguna enfermedad, que se murió de añorarlo. Le dice que su papá está bien, aunque está recluido en el campo, que Penélope lo está esperando, ¿no? Y él llora y trata de abrazarla varias veces a Anticlea, pero cada vez que la abraza no puede, porque esto sucede en la mente y Anticlea no está en cuerpo. Y luego aparece Aquiles, y aparecen otros, y aparecen guerreros anteriores, ¿no? Que esto de lo que nos habla es que de alguna manera Odiseo va a lo más inconsciente de él y se encuentra con lo que es todo el inconsciente colectivo. Y en esto de encontrarse con todo el inconsciente colectivo, se encuentra con ese saber que él tiene. Porque fíjense, si nosotros vamos a lo más profundo de nosotros, sabemos muchas cosas de nuestro camino. Sabemos muchas cosas de cosas que tenemos que decidir qué hacer y cosas que nos vamos a encontrar. En general no lo hacemos, pero si nosotros lo hacemos, lo encontramos. Una vez que hace todo eso, vuelve Odiseo a la isla. Y vuelve de una manera que uno podría pensar que Odiseo se fue, o
que simplemente nunca se fue de esa habitación con Circe. Y uno podría pensar, de otra manera, podría pensar que Circe fue la iniciadora que lo ayudó a que él haga este camino al inconsciente más profundo de él, a su propio Hades, y que ella quedó velando y cuidando que él no se lastime en este conocimiento, en este viaje hacia lo más profundo de él. Y entonces él vuelve, ella lo recibe, le dice, bueno, ya está, y ahí él tiene que volver a partir porque él ya llegó, y entonces ahí Circe le dice qué es lo que le va a pasar en el viaje ahora, qué es lo que tiene que seguir, ¿no? Entonces Circe le dice, ahora vas a salir de acá y lo primero que van a aparecer van a ser las sirenas. Las sirenas, ningún hombre que las escuche, todos los hombres que las escuchan se pierden de su camino, porque quedan como en un punto de adicción y fascinación que no vuelven a su casa. Y la playa en donde están las sirenas está llena de huesos y esqueletos de hombres que las escucharon. Entonces, vas a tener que ponerle cera a tus compañeros en los oídos y vos vas a ser atado al mástil muy fuerte si las querés escuchar. Y si cuando las escuchás, querés escuchar, pedís que te desaten, te tienen que atar más fuerte todavía. Y en este sentido, uno podría decir que el mástil tiene que ver con los ideales, con los valores, con todo eso a lo cual se tiene que amarrar en ese momento de tormenta Odiseo, y es lo que lo va a salvar de no perderse en algo más hedonista que tiene que ver con esta fascinación, de no quedarse en esa superficie, sino que aferrarse muy fuerte, y que si en algún momento se está por perder, nuevamente al mástil, nuevamente a ese eje sobre el que nos sostenemos, lo más profundo que todos tenemos. Había había una obra, a mí me gusta mucho Ursula Le Guin, ¿vieron? Y tenía en un momento, tenía un libro que se llamaba Los 4 caminos hacia el perdón. Y en ese libro, ella, en algún momento, eran 4 historias que no estaban relacionadas, ¿no? De mundos que se están terminando. Mundos diferentes, donde la gente la piel de la gente era azul, ¿no? Mundos de otros mundos que se estaban terminando. Y entonces había siempre un momento en donde había 2 o 3 personas, o 2 personas, una protagonista, ¿no? Las protagonistas, y uno le decía al otro, ¿no? En ese momento de incertidumbre, de estar perdidos en la crisis, siempre uno le decía al otro, aférrate a lo bueno. Y es como que yo les diría, ¿no? El mástil es eso, es el Dios de cada uno. Es cuando todo se está perdiendo, lo único que tenemos son nuestros valores, nuestros ideales, lo que es el Dios nuestro. Y entonces ese momento es el momento de aferrarse, para no perderse. Es lo único que nos va a guiar. Y entonces eso es lo que ella le dice a Odiseo. Después le dice que va a pasar otro momento en donde van a pasar por un estrecho en donde está Caribdis y otro, ¿no? Que es Lea y Escila. Y entonces Escila es un monstruo que se va a comer por lo menos 6 hombres y que él tiene que pasar muy rápido. Entonces Odiseo le dice, ¿y yo puedo luchar contra Escila para que no se come a ninguno, ¿no? Y Circe le dice, no tenés cura, le dice. En lugar de aceptar que algo tenés que perder y tratar de ir rápido, vos ya querés luchar para no perder nada. Y si tratás de no perder nada, vas a perder más. Y esto a mí también me encanta. Porque a todos en la vida hay momentos que nos toca perder. Y si no aceptamos perder, perdemos más. Entonces, ahí él tiene que aceptar que le toca perder. ¿Vieron que es así?
que uno, por no perder, yo me acuerdo, hace mucho tiempo, una vez me encontré en el I Ching con un hexagrama, ¿no? Y el hexagrama decía, ahora te toca perder. Hasta que no aceptes que perdiste, no vas a empezar a ganar. Y vieron que es así, que uno dice, no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, y, sí, y pierde más. En cambio, acepta con humildad, me toca perder, no importa si es justo, si es injusto, ¿vieron? Porque uno tiene como esa idea de, ay, qué injusto, qué injusto. Bueno, no importa, tocó perder. Y eso es lo que le pasa a Odiseo. Tiene que aprender que le tocó perder. Y entonces, una vez que pase eso, va a ir a la tierra de Helios, ¿no? Y que es Trinacia, y en esta isla tiene que hacer que los hombres no, ¿no? Y entonces eso también le dice Circe, vas a tener que ir a la isla de Helios. Helios es el padre de Circe, le dice, si vos dejás, si te dormís o si lastiman a alguno, no van a poder volver, ¿no? Todo esto le dice Circe, y una vez que Circe le dijo todo esto, ahí ya Circe lo deja, ya no insiste más, ya en algún momento cuando están en la barca aparece y desaparece sin que la vean, porque ya Circe cumplió su función. Que su función, y la historia de Odiseo va a seguir, que la función de Circe es simplemente esta, que él vaya, fíjense, era parte del destino que a él le tocaba, que está representado por esta mujer bella y poderosa que va a usar su poder, o sea, que es un poder que él lo podía destruir, pero que si él podía buscar la manera de acompasarse con ella y estaba a la altura de las circunstancias, en lugar de convertirse en un cerdo, iba a tomar esa potencia y ella lo iba a ayudar a saltar a la siguiente etapa. Ni una arpía mala, vengativa, traicionera, ni una pobre, sino parte de ese camino que todos tenemos que cumplir y en donde hay un momento que nos toca encontrar con algo de nuestro destino que es irse para todos, porque es una maga, un mago, lo que sea, que para nosotros sea la magia, lo que nos va a ayudar a transformarnos. Y para terminar, me fijo si me quedó alguna otra, pero sé que me quedó una poesía. Pero por las dudas, me fijo si me quedó otra de Circe. Acá. Una poesía que es de Idea Vilariño, que a mí me encanta, esta poeta uruguaya, que dice, ¿dónde el sueño cumplido? ¿Y dónde el loco amor que todos, o que algunos, siempre, tras la serena máscara, pedimos de rodillas? Y me parecía que tenía que ver, porque Circe también es el deseo de Odiseo, y es el deseo de todos. Todos vamos buscando nuestra Circe.